Muchísimas gracias a todos por venir, que es una sorpresa tener tanta gente, sobre todo gente joven por aquí. Y pues también muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Darme esta oportunidad de poder transmitiros esta información que creo que puede ser muy valiosa. Y además por proponerme un tema como es el niño interior, que todavía no había hecho un taller específico de esto. Entonces, pues maravilloso, juntamos todos estos elementos y yo creo que vamos a conseguir algo que nos va a gustar, ¿vale? Bien, lo primero es presentarme. Yo soy Paco Vinagre y pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional. Esta asociación pues la fundamos ya hace 9 años y la fundamos un grupo de terapeutas con la misma idea, que es que todos nuestros problemas en el fondo se resuelven si sabemos trabajar nuestras emociones. Es decir, todo ser vivo está creado a través de lo que siente. Y si eres capaz de soltar emociones, porque la emoción en el fondo sería tu sistema de aprendizaje, el cerebro iría asociando lo que experimenta más una emoción para decirle que eso es importante o no. Si eres capaz de jugar con eso, puedes transformar todo lo que quieras en tu vida, porque puedes llegar a aprender lo que quieras y desaprender también lo que quieras. ¿Bien? Y ese es el problema principal que tenemos, que nosotros llegamos a la edad que tenemos y traemos una serie de aprendizajes que algunos no han sido demasiado buenos, sobre todo emocionalmente hablando. Y entonces tenemos unas sobrereacciones que nos llevan a enfrentar la vida no objetivamente, sino que generamos dramas donde no los hay. ¿Bien? O sentimos unas inseguridades que nos impiden avanzar, nos limitan. Y todo eso se debe a esos aprendizajes que hemos realizado antes. Luego, si no sabemos cómo desaprender, no hay nada que hacer, porque vamos a funcionar siempre en automático, haciendo las mismas cosas. Entonces, esto es clave. Aprender estas técnicas y cómo funcionamos es clave para tomar las riendas de nuestra vida y empezar a cambiar. Ya sabemos que se puede cambiar, sabemos cuáles son las herramientas, lo siguiente es ponernos a hacerlo, ¿no? Nos puede llevar más o menos tiempo, pero bueno, si ya tenemos las herramientas y sabemos que se puede, por lo menos no estamos ya con esa sensación de pues esto es imposible, ¿no? Bien, pues con esa idea fundamos la asociación. En la asociación pues es una asociación sin ánimo de lucro, luego tenemos que hacer actividades no lucrativas, serían como esta charla, ¿no? Que es gratuita. Después tenemos la web libertademocional.es, que es donde subimos todas nuestras charlas, tenéis un montón de páginas con un montón de información. Todos los sistemas y protocolos y técnicas que empleamos están en la web explicados, ¿vale? No guardamos nada, sino que queremos que todo el mundo sepa cómo cambiar, transformar la sociedad y que todos seamos mucho más felices. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos entre todos, iremos más rápido. Y por tanto, también tenemos pues lo que hemos organizado aquí, estas charlas gratuitas sobre temas que proponga el grupo interesado, que podemos dar tanto a empresas como a asociaciones. Bien, ningún problema. Aparte ya, pues tenemos nuestras actividades también con las que nos ganamos un poco la vida, que serían pues, cursos, talleres o incluso sesiones individuales de terapia que hacemos, ¿vale? Pero bueno, esto todo lo tenéis en la web explicado. Tenemos también nuestro canal de YouTube con 100 y pico vídeos ya con diferentes pues, talleres, charlas, conferencias e incluso de ciencia. Y también tenemos seminarios completos. El último que estamos sacando este año son 9 clases de 2 horas, o sea 18 horas explicando todo más o menos pormenorizadamente con las prácticas incluidas. Bien, o sea que tenéis ahí toda la información si queréis para seguir adelante, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas, pues nos mandáis un correo y nosotros encantados de responder, ¿vale? Bueno, después de esto vamos a entrar directamente en el taller, que es el niño interior. Y para empezar, quiero hacer un experimento con vosotros. Quiero que veáis un vídeo y luego vamos a comentar un poquito qué sensaciones os ha provocado ese vídeo. ¿Eh? Saddest. Look
Bien, esto es un vídeo pues, de un partido de hockey en Estados Unidos, y uno de los jugadores se acerca a darle un disco a esta niña y resulta que uno de los padres que estaba detrás ha cogido el disco y se lo ha dado, pues suponemos que a su hijo, ¿no? Y entonces la niña se ha quedado, la pobre, pues sin el disco. Bien. ¿Qué os ha hecho sentir esta película o este vídeo? Porque cada uno de vosotros tiene experiencias vitales diferentes. Bien, y nos obsesionamos en que todos tenemos que funcionar igual, y no. Cada uno funciona acorde a su experiencia vital, a lo que ha sentido en la vida, a lo que ha sufrido, a lo que ha reído. Bien. Luego, en esa película, cada uno de nosotros se centrará en algo diferente. Algunos, bueno, yo cuando vi esta película la primera vez me tiré 2 horas llorando. Bien. Pero como trabajo terapéutico, porque vi que me emocionaba mucho. Entonces me dejé arrastrar por la emoción que me provocaba la película y empecé a llorar. Yo iba soltando esas emociones y al final me di cuenta de dónde venía todo esto. Y en mi caso, lo que yo veía era que en mi infancia sí había tenido situaciones típicas de se tira algo al grupo de niños y ¿quién se lo lleva? El más alto. Y yo no era de los más altos. Entonces nunca me lo llevaba. ¿Bien? Y esa reacción de llegar a llorar venía de esas vivencias. De esas vivencias que yo había tenido con 5, 6, 7 años. Y claro, era la reacción que yo tenía en ese momento. El ponerme a llorar, frustrado, porque es que se lo llevan todos los más altos, los mayores. ¿Y yo qué? ¿Bien? ¿Qué sensación os ha provocado a vosotros? ¿Alguien quiere comentar un poquito? ¿En qué os habéis fijado? ¿Nadie se atreve? ¿Impotencia? Uh-huh. ¿La niña te ha llamado la atención? ¿Sí? Aparte, la impotencia la puedes localizar un poco de dónde vendría en tu experiencia, como yo he contado, ¿no? En la mía, por ejemplo, era eso, yo intentar coger el regalo y no, se lo llevaba al alto. ¿En tu experiencia te encaja esa impotencia? ¿Puedes poner ese vídeo? Sí. Quizás pasó demasiado rápido, la gente no se mueve exactamente. Vale. Pues vamos a ver otra vez. ¿Dónde tengo yo el ratón? Aquí. Banging on the glass. Brett finally saw her. Just figured, I'm gonna date this girl tonight, right? Look, here's the problem with being the shortest kid around. That kid grabbed the first box off. Now look at her face. Look at this. Is that the saddest? Ya os habéis fijado mejor. Sí, ahora. Haceros conscientes de qué sensaciones tenéis en el cuerpo. Miráis esta cara y qué sensación provoca. Tristeza. Tristeza, ¿no? ¿Vale? Pero ya os digo, lo importante es ir un poquito más allá. ¿En qué refleja en mi vida esa tristeza, esa lástima? Cuando yo veo esto, ¿con qué me enlaza a mí? ¿Qué me pasaba a mí de pequeño parecido a esto? Los regalos buenos se los llevaban mis hermanos mayores. Siempre había un amigo que era el que se llevaba las cosas. Mis padres no estaban ahí para luchar también por ese disco y dármelo a mí. Bien. Si hacemos ese pequeño ejercicio de introspección, de darnos cuenta, lo que vamos descubriendo es eso que podemos llamar el niño interior. ¿Bien? El niño interior, en la definición que yo uso, que esto es cada uno es un mundo, está claro, el niño interior sería cada uno de esos pequeños yo que habita dentro de nosotros.
que realmente habitan los recuerdos de nuestra infancia. Y el problema con ese niño interior es que es un niño que vivió algo dramático o traumático y que no pudo asimilar. Y entonces lo sigue reviviendo continuamente. Siempre que lo vemos, está ahí, sintiendo lo mismo. ¿Bien? Es como si se hubiese quedado congelado en el tiempo, sin poder resolver ese problema. Por eso, encima son varios, porque cada una de las vivencias que tuvimos de pequeños, que nos impactaron y que no pudimos resolver, crea como esa imagen congelada de ese niño con esas emociones. ¿Bien? Generalmente, ante esos niños, ante el contacto que de vez en cuando nuestra mente hace con esos niños, reaccionamos de dos maneras. Una suele ser huir de ese niño. No queremos saber nada de él. ¿Por qué? Porque ese niño está sufriendo. Y si yo no sé cómo ayudarle, ¿cómo me voy a sentir? Peor todavía. Luego no quiero saber nada de él, lo tapo. Intento que mi mente vaya a otro sitio, se olvide. ¿Bien? O nos vamos al otro extremo, que es intentamos proteger a ese niño, sobreprotegerlo. Es como que en ese momento nos permitimos ser ese niño y le concedemos todo lo que no tuvo. ¿Bien? Y valoramos a esos niños interiores como esas partes, no sé, que pueden llegar a ser las partes más preciosas de nosotros, porque disparamos esa sobreprotección. ¿Bien? Estos niños interiores se crean con cualquier recuerdo o tiene que ser algo especial, ¿no? Si fuese con cualquier recuerdo, realmente tendríamos millones de niños, ¿no? Cada situación que hayamos vivido de pequeños, pues tendría que generar un niño interior. Pero no. Es necesario un evento especial para que se genere uno de esos niños, para que se congele esa imagen del niño. Y ese evento es lo que, por ejemplo, en descodificación biológica, biodescodificación, se denomina biochoque. Bien, que es una situación muy específica. Es una situación que te coge de manera inesperada, por sorpresa. Lo siguiente es que es trágica. Bien. Hay una diferencia entre la palabra trágico y la palabra dramático. Lo dramático lo sufres, pero se soluciona. Lo trágico no tiene solución. Bien. Y cuando no hay solución, entonces sí, las cosas se enquistan, se bloquean. ¿Qué tiene que pasar además para que yo no pueda solucionar ese problema? Pues lo primero es que nadie me entienda, que nadie me ayude a solucionar el problema, que yo no me pueda abrir, que no pueda expresar lo que siento. ¿Bien? Y que sienta que no hay salida posible. Nadie me ayuda y yo no puedo encontrar la solución, pues todo lo que siento me lo tengo que tragar. Y entonces sí, se bloquea toda esa emoción y se crea esa imagen del niño. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene que se generen esos niños interiores? Pues que se van a fijar programas subconscientes, mi consciente no tiene nada que ver con esto, ¿bien? Que van a disparar determinados sentimientos, pensamientos y comportamientos automáticamente, sin que yo quiera. Ante un tipo de situación, todo eso se va a activar y me voy a encontrar funcionando de una manera siempre igual, quiera o no. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, cuando tenemos emociones intensas, se dispara la respuesta de estrés. Y la respuesta de estrés tiene un pequeño problema, que es que reduce el riego sanguíneo a las zonas de reaprendizaje del cerebro, de atención, que son las necesarias para poder liberar la tensión emocional. Bien. Entonces, esos niños se generan porque nuestro cerebro, al tener esa carga emocional tan intensa, entra en trauma. Y al estar en trauma no puede cambiar.
Por eso se quedan ahí y por eso huimos un poco de ellos. Porque es que no sabemos qué hacer. No nos han explicado cómo se trabajan los traumas, cómo puedo liberar las emociones de un trauma. ¿Cuál es el problema de que vivan ahí en nosotros y no los sanemos? Pues que cualquier estímulo externo puede llegar a activarlos. Y si se activan, entramos en esos automatismos y dejamos de ser racionales y perdemos nuestra libertad de decisión. Siempre vamos a funcionar y a pensar de la misma manera. Bien. Y esa es la explicación de por qué, aunque nos hemos jurado 100 veces que nunca volverá a pasar esto, te pasa la 101. Bien. Porque es un funcionamiento fisiológico. El cuerpo funciona de esa manera, te bloquea la parte racional, consciente, y funcionan en automático, en bucles. Bien, ¿qué me puede disparar esos automatismos? Bien, por un lado pueden ser cosas específicas, pero por otro lado pueden ser, principalmente son los demás. Bien. Las emociones son contagiosas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para eso. Nuestro cerebro tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo que buscan es sentir internamente aquello que ven fuera. Entonces, si yo veo a una persona moviéndose o teniendo unos gestos tensos en el cuerpo, mis neuronas espejo me lo están haciendo sentir internamente y yo me estoy tensando internamente. Y es automático, esto no lo decido yo conscientemente, esto lo hace mi cerebro él solo. ¿Qué consigo con eso el cerebro? Pues lo que consigue es aprender. Si yo soy capaz de experimentar internamente lo que veo fuera, estoy aprendiendo gracias a lo que estoy viendo de los demás. Pero por otro lado también estoy empatizando con el otro. Sé lo que siente el otro. Porque las sensaciones se expresan físicamente en el cuerpo. Y las emociones también. Entonces, gracias a esas neuronas espejo, yo puedo saber qué siente otra persona. Pero claro, eso también me va a disparar emociones internas a mí. Y eso puede generar una cadena. Esas emociones, mi cerebro las puede asociar a algún recuerdo, y si ese recuerdo es traumático, contiene un niño interior, me va a meter en esos pensamientos, esas emociones, esos comportamientos automáticos. ¿Bien? La solidaridad, de hecho, proviene de que tenemos neuronas espejo y de que sufrimos por los demás. Hay experimentos en los que cogen a ratas y las ratas demuestran ser solidarias. Son capaces de ayudar a otra rata que está atrapada y dejarles alimento para que se tranquilicen. Y esto por las neuronas espejo lo explican muy fácilmente. Si las ratas también tienen neuronas espejo y hay una rata atrapada, está en estrés. Si la otra está en estrés y yo la estoy viendo, entro yo en estrés y yo me siento mal. Entonces, ¿cómo acabo con mi estrés? Pues liberando a la otra rata y tranquilizándola. Entonces ella se tranquiliza, yo salgo del estrés y me encuentro mejor. Luego, la solidaridad es algo construido en la biología. ¿Bien? Es algo natural. Y se sabe que es así porque se hizo un segundo experimento con ese mismo tipo de rata, o la misma situación, pero esta vez a la rata libre se le daba un ansiolítico. Es decir, una droga que te aísla de tus sensaciones. Y una vez se le daba el ansiolítico a la rata ya no liberaba a la otra. ¿Bien? O sea que esto es para pensárselo, porque en nuestra sociedad el nivel de ansiolíticos que tomamos es bastante alto. Luego, que nos preguntemos que por qué no somos solidarios, pues puede tener una explicación. ¿Bien? Bien, incluso si estas neuronas espejo fallan, que sería el caso de tomar los ansiolíticos, esos fallos están relacionados con el autismo y la psicopatía.
Hasta ese punto es importante para tener una buena vida social, poder empatizar con los demás, darme cuenta de qué está sintiendo el otro. ¿Bien? Os pongo un vídeo para que veamos que esto de las emociones contagiosas no se basa en la especie, ¿bien?, sino que nos lo estamos transmitiendo todos los animales unos a otros. What's the matter, huh? Este es un perro que está en una perrera por ser agresivo. Bien, ha sido utilizado en peleas de perros. Y se le pueden ver heridas en el cuerpo y todo. You don't look like you've been taken care of very well. What's the matter? Come here. Will you come sit here? What's the matter? Come here. Fijaos que el perro está haciendo como los humanos. Es decir, si a mí me hubiesen pegado y me viene alguien que me está poniendo una voz así como que quiere ser mi amigo, yo no me fío. Y entonces poco a poco va acercándose, gira, mira y lo canta, porque se le empieza a mover el rabo. Es decir, es como que, ay, que me estoy sintiendo bien. Y luego dice que no, y entonces vuelve a mirar para otro lado. Bien, pero como la mujer sigue, pues él está ahí como diciendo, ay, pero mira, si es que me está tratando bien, si es que me... Y vuelve y está en ese juego. Fijaos que nuestras reacciones no es que sean así porque seamos humanos, son así porque somos seres biológicos y estamos programados para interactuar unos con otros. Oh, I see a tail wag. There's the tail wag. Oh, look at all those flies on you. Oh boy, come here. Come here, good boy. Come here. Come here, good boy. Oh. Se hace el duro. What's the matter, baby? What's that grunting you're making? Come here, baby. Come here. Come here. Seguro, voy. Fijaos que esto es otra cosa también muy importante. Esta mujer, el primer contacto que tiene con el perro es en la boca. ¿Bien? ¿Qué nivel de miedo tiene que tener la mujer para poder tocar a ese perro de presa en la boca? Ninguno. ¿Bien? Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando intentamos ayudar a los demás. Primero tienes que estar tú en calma para transmitirle esa calma. Porque si simplemente es, yo es que quiero que tú te encuentres bien, pero yo estoy muy nervioso, esos dedos que se acercan a la boca, ¿qué van a transmitir? ¿Miedo? Luego, ¿cuál es la respuesta ante el miedo? Cuando eres agresivo. Atacar. ¿Bien? Luego, hay que entender un poco cómo funcionan las emociones para darnos cuenta de qué está pasando aquí y por qué esto ocurre. Si lo hacemos, la mayoría de nosotros, vamos, está la mano así temblando y ya nos podemos imaginar qué ocurre. ¿Bien? O sea que es muy importante el estado de la persona que intenta calmar, porque estás contagiando tu estado al otro gracias a las neuronas espejo. You're almost there. Come here. Come here. Good boy. There we go. Hello, angel. See, you're not aggressive. You're just scared. Good boy. Bien. Entendemos ya cómo va eso de las neuronas espejo, ¿no? Bien.
Pues otra cosa que tenemos que darnos cuenta de las neuronas espejo es que también influyen en la comunicación. La comunicación es redundante. Cuando yo muevo las manos, también estoy transmitiendo información. Yo creo que estoy apoyando eso que digo, el significado de mis palabras. Pero la realidad no es esa. La realidad es el 55% del significado de una comunicación, de información, se produce por el lenguaje corporal. ¿Bien? El 38% por el tono de mi voz. Y el 7% es el significado de las palabras que uso. Por eso esa mujer podía conseguir que el perro, que dudo que pensemos que estaba entendiendo qué decía, ¿bien?, reaccione y haga lo que ella esperaba. Porque lo que estaba transmitiendo es precisamente eso. Esa calma, esa confianza, el yo te quiero ayudar. Y lo transmito con mis gestos y lo transmito con mi tono de voz. Si tengo un tono de voz alterado, pues está claro que aunque el mensaje sea súper bueno, no van a confiar, porque no encaja. ¿Bien? Un ejemplo de esto son los bebés, que cuando nacen, las mamás están ilusionadas diciendo: mi bebé va a estar conmigo y se va a callar. Y de repente lo coges y el bebé sigue llorando, o más todavía. ¿Bien? Porque, ¿qué estamos transmitiendo? Si es nuestra primera experiencia de madre o de padre, estamos nerviosos. De hecho, lo que estamos temiendo es que se caiga el niño al suelo. ¿Bien? Luego, ¿qué le estás transmitiendo al bebé? Madre mía, que me voy a caer, ¿cuándo me va a tirar? Y llora más. Y entonces llega la matrona, lo engancha con una mano así, como si fuese un balón, dices, y se calla. O sea, no lo está tratando ni con cariño, que es con cariño, pero como tiene confianza en lo que hace, no es esa delicadeza de algo que se va a romper, lo coge con confianza y el bebé se calla, porque lo que recibe el bebé es la información no verbal. Hombre, pues si es una mano firme, segura, ¿qué me transmite? Seguridad. Vale, pues ya me puedo dormir, porque no me va a pasar nada. ¿Bien? Bueno, pues todo esto lo que nos lleva es a lo siguiente. La mayoría de vosotros que ya tenéis unos años, bien, por este lado menos, podéis tener niños, hijos. Bien. Y los hijos son un disparador continuo de esos niños interiores. Bien, porque me estoy viendo reflejado en ellos. Si ya nos ocurriría a todos, como lo hemos visto en el vídeo, que nos podemos ver reflejados en esa niña, cuando los niños son tuyos, todavía más. Porque encima es que se parecen a ti y hacen cosas como tú. No sabes por qué. Y entonces, pues claro, las cosas que encajen con esas situaciones mías traumáticas de la infancia me van a revolver un montón. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a entrar en esos patrones con nuestros niños, los mismos patrones que tenemos con nuestros niños interiores. O intentamos evitar o sobreprotegemos. Bien. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué emociones le estamos transmitiendo al niño? Pues las que estamos sintiendo. Y si se ha activado un niño interior, le estamos pasando unas emociones muy potentes al niño. ¿Bien? Luego, ¿cómo salimos de ahí? Porque esto pasa en todas las relaciones. Porque no solo pasa con los niños, es que también me pasa con mi pareja. Y es que también me pasa cada vez que veo a mis padres, porque si ellos están implicados en las situaciones de mis niños interiores, ¿cómo me pueden hacer sentir? Muy mal. Bien. Y cuando reaccione, pues ocurre lo que todos conocemos. Bien, que decimos cosas, hacemos cosas y luego nos arrepentimos mucho. Bueno, ponemos el ejemplo. Buscad de todos estos niños cuál es el que os llama la atención.
Y lo siguiente que os podéis preguntar es, ¿qué le está pasando a ese niño? ¿Por qué está así? Y la siguiente pregunta es, ¿y cuándo me pasaba a mí eso? Bien. Si habéis podido seguir el hilo de las preguntas, lo mismo ha surgido ya uno de esos niños interiores, porque este sería el reflejo. Bien. Y lo voy a quitar porque si no, las sensaciones que tenemos se van activando cada vez más y no nos vamos a sentir muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué es lo importante? ¿Vale? Ya sabemos toda la teoría, muy bien, además hay cientos de libros y todo eso. Vale, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, pues lo que yo os voy a contar proviene de lo que se ha descubierto del año 2002 al 2010, o incluso hasta más adelante, con una nueva técnica que se llama optogenética. ¿Qué hacen con esa técnica? Los científicos ahora son capaces de marcar ciertas neuronas en el cerebro, son capaces de añadirles una proteína que reacciona ante la luz y luego con un láser iluminan esas neuronas y las activan. Bien, neuronas específicas. Con lo que pueden conseguir, lo que vais a ver ahora en el vídeo. A ver. Bien, este es un ratón al que le han hecho la operación y como veis lleva un cable en la cabeza. Bien, en ese cable se va a iluminar y es el momento en el que el láser está activando las neuronas del miedo, unas neuronas que contienen la información de miedo. ¿Vale? El ratón estaba tranquilo, ya le han activado el láser y ahora lo que está haciendo es reaccionar como si hubiese algo externo que le da miedo. Pero lo único que han hecho es activar las neuronas del cerebro. El miedo ya está dentro de nosotros. Hasta que queda en una esquina, que es su comportamiento normal. ¿Bien? En cuanto se apaga el láser, ya deja de haber miedo. Como sigue en la misma situación, con los mismos estímulos, y no hay nada que realimente el miedo, poco a poco el ratón va explorando, va bajando ese miedo, y al final volverá a su comportamiento normal. Y esto sería lo que sucedería normalmente para poder liberar emociones. Bien. Nuestro caso es un poco más complicado. Entonces tenemos que entender qué pasa en nuestra cabeza para saber cómo se liberan las emociones, como hacen los animales. ¿Qué pasó aquí? Bien. Bueno, lo primero, para liberar emociones, lo primero que necesitamos, imprescindible, es activar la emoción. Bien, siempre pongo el ejemplo. Cuando tú quieres borrar un fichero de tu teléfono, primero tienes que pinchar en el fichero, si no, no lo puedes borrar. Si le gritas al teléfono, bórrame el fichero, no te hacen eso. Bien, luego seleccionamos el fichero. Que eso es lo mismo que activar la emoción. Bien, una vez que está activa, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es ver si esa emoción está bloqueada. Porque cuando se ha dado una situación traumática, de esas que hablábamos antes, que nos bloqueaban el razonamiento y ese tipo de cosas, las emociones están bloqueadas y no las puedes liberar de la manera normal. Luego, eso hay que tenerlo en cuenta y lo veremos luego cómo se opera cuando las emociones están bloqueadas, cuando estamos en trauma. ¿Vale? No siempre es el caso, de hecho la mayoría de las veces no es el caso que sientas una emoción y esté bloqueada, ¿vale? Entonces, activo una emoción, supongamos que no está bloqueada, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Disparar la respuesta de relajación. Lo mismo que hay una respuesta de estrés, hay una respuesta de relajación. La respuesta de estrés me activa para enfrentarme a algo, la respuesta de relajación me devuelve a mi estado de equilibrio.
Si no hubiese respuesta de relajación, nos moriríamos todos de sobreestrés. Bien, luego es algo natural. Eso sí, ¿cómo disparo yo la respuesta de relajación voluntariamente? Pues lo primero que tengo que hacer es focalizar mi atención en algo que me provoque emociones neutras o positivas. Si centro mi atención en eso, mi cerebro empieza a relajarse, empieza a descargar tensión. Y además, si acompaño con respiraciones profundas, acelero el proceso. Porque la zona del cerebro que procesa las emociones, además, procesa la concentración de CO2. Si mi respiración es muy ligera, no es profunda, se está almacenando CO2 en mi cuerpo. Y si el CO2 sube, lo que dispara esa zona del cerebro es el miedo. Bien. Luego, si lo que hacemos es disparar emociones negativas, no nos vamos a relajar. Bien. Tenemos que combinar las dos cosas: atención a algo positivo y respiraciones profundas. Solo con eso ya conseguimos la relajación y la emoción desaparece. La que hayamos activado desaparece, ya no está. ¿Bien? Luego eso ya dejaría de provocarnos lo que nos ha provocado esa emoción, se queda libre, ya no nos afecta más. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría? Explorar todos los elementos alrededor de eso que me genera un problema. Es decir, no hay una sola emoción que tengo que liberar, sino que habrá un montón de emociones asociadas a ese problema que tengo que liberar. ¿Bien? Recalco. Esto es una investigación de 75, y ya nos decían que el hipotálamo y todo el sistema límbico, que son zonas del cerebro que controlan la parte emocional, tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental lleva al individuo a un estado de profundo reposo denominado respuesta de relajación. Luego, da exactamente igual cuál es la técnica que utilicéis, todas funcionan igual y te llevan a la relajación si constan de esa concentración en algo positivo y respiraciones profundas. ¿Vale? Por eso tenemos tantas técnicas diferentes, que si el yoga, que si la respiración, que si la meditación, que da igual, hasta irte a correr también vale. Bien, hacer deporte también es un sistema de disparar la respuesta de relajación y descargar tensiones. Bien, o sea que podemos utilizar muchísimo. Pues vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar con 3 técnicas diferentes, además bastante diferentes, para que veáis que las 3 consiguen exactamente lo mismo, que es liberar la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Bien? Y así, pues mira, tenemos 3 maneras de hacer las cosas, no nos aburrimos repitiendo siempre lo mismo, podemos ir combinando y ya está. O lo mismo, te gusta mucho más una que otras, pues tú eliges la que quieras y listo. Bien, todas estas técnicas que os voy a explicar ahora se basan en lo mismo. Pasos. Primero, sentir en mi cuerpo la tensión. Las emociones son físicas, se experimentan en el cuerpo. ¿Bien? Y siempre que tengo una emoción hay una tensión en mi cuerpo. Otra cosa es que a mí me hayan educado a ignorar las emociones, entonces ni me doy cuenta. Pero cuando llevo mi atención y me paso un poquito por las diferentes partes de mi cuerpo, de repente digo, uy, pues aquí noto que sí, que aquí es que esto está duro. Vale, esa es la tensión que estábamos buscando. ¿Vale? Repito, la emoción siempre tiene una respuesta física. Nos centramos en eso físico, relajamos eso físico y la emoción se suelta. ¿Vale? Localizamos la tensión, aplicamos la técnica de relajación, luego respiramos hondo, dejamos que el cuerpo dispare su respuesta de relajación, descargue la tensión y luego observamos qué ha pasado. Y eso es un proceso que tenemos que repetir hasta llegar a la calma. ¿Vale? Es así de simple. Siempre hay que hacer lo mismo. Bien. Bueno, pues vamos con el más sencillo de todos, que es una respiración. De hecho, como ya os he comentado que las emociones
siempre tienen un reflejo físico, lo que vamos a buscar son tensiones en nuestro cuerpo. Si os movéis un poquito o tocáis en algún sitio del cuerpo, podéis buscar alguna zona que esté dura. ¿Bien? Localizadla. Una, ¿vale? Puede haber muchas, una solo, nos vamos a centrar en una. Bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es, para saber cómo estamos mejorando, vamos a puntuar entre 0 y 100% cuál es la intensidad de esa molestia. 100% me llevan al hospital, 0 es que estoy en el momento más maravilloso de mi vida, ¿vale? Lo tenemos. Pues entonces puntuamos. Más o menos, ¿qué puntuación le doy yo a esa tensión física? ¿Bien? Vale, pues si ya tenemos nuestro número, lo siguiente es hacer una respiración. Vamos a llenar el abdomen todo lo que podamos, luego el pecho, siempre metiendo aire, y cuando ya no pueda meter más aire, que ya me resulte molesto, que digas que no me cabe más, soltamos todo el aire. Bien, encogiéndonos bien, para que necesitamos que el cuerpo haga esa respiración profunda final. ¿De acuerdo? Pues entonces, cogemos aire con abdomen y pecho. No puedo más. Suelto. Me encojo bien. Y ya dejo que el cuerpo respire como quiera. ¿Vale? Ahí lo normal es que empiecen las sensaciones internas del cuerpo, que es la respuesta de relajación. Ya le hemos provocado, pues vendrán 2 o 3 respiraciones en que el cuerpo está como con escalofríos, como que lo notas más ligero, sensaciones internas. ¿Bien? Dejamos esas 2 o 3 respiraciones tranquilamente y volvemos a llevar la atención a ese punto del cuerpo, al mismo punto. ¿Vale? Y puntuamos otra vez. Entre 0 y 100%, ¿cuánto me molesta? Puede ser que haya cambiado muy poquito, puede ser que haya cambiado bastante, e incluso puede ser que haya desaparecido. Cada uno se hace consciente de lo que le pasa a él. Si tenemos la puntuación, volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos abdomen y pecho y soltamos todo el aire. Y ya dejamos al cuerpo que haga lo que quiera. Ya hemos disparado su respuesta de relajación. Él sabe qué tiene que hacer. Bien, síntomas de que nos vamos relajando: suspiros, bostezos, y si se me está relajando la zona del abdomen, se pueden empezar a mover los gases dentro y empiezan los ruidos de tripas. Y los gases, cuando se mueven, quieren salir y tienen 2 vías, para arriba o para abajo. Bien, lo suyo sería echarlo tú para afuera, porque si no te quedas con la tensión interna, ¿vale? Bien, pues una última vez volvemos a llevar la atención a ese punto, a esa molestia que teníamos, y hacemos de nuevo la misma respiración. Cogemos aire, llenamos abdomen y pecho y soltamos todo. Y de nuevo dejamos que el cuerpo reaccione como quiera, 2 o 3 respiraciones, y sentimos esa relajación. A ver cómo va funcionando. ¿Bien? Bueno, veo que hay respuestas que así, síntomas claros de relajación. Muy bien. Vale. Bien. Puede, ahora cada uno tiene que evaluar. Si se ha ido la molestia, buscamos otra. ¿Bien? Si todavía sigue ahí, nos centramos en la misma que tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar radicalmente de técnica. ¿Bien? Vamos a aplicar una técnica que se llama visualización. Y entonces, ¿en qué se basa la visualización? En imaginarme que esa molestia que tengo en mi cuerpo está provocada por un objeto, el que sea. Si utilizas esta técnica con los niños, funciona maravillosamente bien, y los niños te pueden decir que tienen un camión de bomberos en la garganta. Pues tienen un camión de bomberos en la garganta. No discutes. Lo que sea que tenga es lo que tienes, ¿vale? Entonces nos centramos en ese punto, en esa molestia, y dejamos que nuestra imaginación nos dé qué es lo que tengo ahí, qué objeto tengo ahí. Si nos cuesta imaginar, podemos pensar primero, ¿vale? ¿Qué color tendría ese objeto?
Y luego, ¿qué forma? ¿Es redondo, es cuadrado, tiene ángulos, es irregular? ¿Bien? Cuando ya sepa más o menos cómo es el objeto, me imagino que lo pongo en las manos y siento cuánto pesa. Y cuando ya tenga claro cuánto pesa, lo dejo caer y me imagino cómo suena al caer, cuando da en el suelo. Cuando haya imaginado todo eso, una respiración profunda, sin forzar, respiración profunda nada más. Y en esas 2 o 3 respiraciones que vienen después, mira a ver cómo cambia la sensación. ¿Qué ha pasado con mi molestia? Si todavía sigue ahí, ¿cómo es ahora el objeto? ¿En qué ha cambiado? Puede ser que sea parecido, pero ha cambiado el color. ¿Bien? Puede ser que ya no tenga nada aquí, se me haya movido de sitio y sea otra cosa. ¿Bien? Puede ser que simplemente sea más pequeño. Bien, pues de nuevo imagino qué objeto tengo ahí, lo vuelvo a poner en mis manos, miro a ver cuánto pesa, o si está caliente, o si está frío, y lo dejo caer y escucho cómo suena al caer. Respiro hondo. Me dejo esas 2 respiraciones, 3 que vienen después, observando cómo siente mi cuerpo, esa sensación de relajación. Y una última vez, volvemos al mismo punto e imaginamos qué objeto tengo ahí. Lo vuelvo a poner en mi mano y esta vez incluso ya lo puedo tirar lejos y escuchar cómo cae, cómo se pierde. Bien. Y respiramos hondo al final. Bien, disfrutamos de esa relajación, 2 o 3 respiraciones. Perfecto, vale. ¿A quién no le ha cambiado la primera sensación? ¿Vale? Simplemente levanta la mano. ¿A quién no le ha cambiado la primera sensación? ¿Vale? ¿Por allí tampoco? Vale. Entonces ahora me centro un poquito más en vosotros dos porque el resto parece que les funciona. Vale. Cuando no cambian las cosas, bien, puede ser que haya ese bloqueo emocional del que he hablado. Y entonces hay que hacer algún ajuste. Pero vamos a probar con esta técnica, que es darnos toques en los dedos, porque ahí incluimos la pieza que nos faltaba. ¿Vale? Esta técnica se basa en crear una frase que defina qué estoy sintiendo. Pues puede ser, tengo esta molestia en mi cuello. ¿Vale? Ya está. Y luego tenemos que coger otra frase que diga qué nos gusta hacer. ¿Qué puede ser? Me gusta comer pizza, me gusta acostarme tarde, me gusta irme a pasear al campo, me gusta bailar, me gusta nadar. ¿Bien? Algo que me guste hacer. ¿Bien? Con lo que estamos activando esa emoción negativa o esa tensión, y luego con la frase de lo que me gusta hacer estamos activando sensaciones positivas. Y eso precisamente es lo que me va a ayudar a desbloquear la emoción que está atrapada. ¿Vale? Si esto lo metemos además en toques, cambiando de dedos, tenemos que poner la atención en la mano y en los toques, luego tenemos el conjunto. Atención, respiración y una emoción positiva. Ya lo tenemos todo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería esta técnica? Me centro de nuevo en mi tensión. Los que ya habéis acabado con una, os pasáis a otra. ¿Vale? Centro de nuevo en mi tensión y la describo. Tengo una tensión en mi cuello, en mi estómago, lo que sea. Tengo una tensión. Cambiamos de dedo y decimos, me gusta tocar la batería, que es lo que me gusta a mí. ¿Vale? Cambio de dedo. Tengo una tensión, vuelvo a decirlo. Me gusta tocar la batería. Cambio de dedo. Tengo una tensión. Me gusta tocar la batería. Y respiro hondo. Bien. Dejamos que el cuerpo se mueva, que haga lo que quiera, porque se está relajando. No lo bloqueamos.
volvemos a la molestia. ¿Qué tal anda? Todavía queda algo. Pues otra vez lo mismo. Queda un poquito de tensión, me gusta tocar la batería. Queda un poquito de tensión, me gusta tocar la batería. Queda un poquito de tensión, me gusta tocar la batería. Respiramos hondo. Y ya está. Si notáis que el cuerpo se quiere mover, lo suyo es dejar que se mueva del todo, ¿bien? Porque el temblor y el movimiento es una de las maneras que tiene el cuerpo de descargar la tensión muscular. Si intentamos controlarlo, lo que generamos es una tensión opuesta a la de la relajación. Luego no le permitimos descargar, ¿vale? Bien, ya la última vez. Miramos a ver qué tal. Ya está casi. Pues venga. Ya casi ha desaparecido. Me gusta tocar la batería. Ya casi ha desaparecido. Me gusta tocar la batería. Casi ha desaparecido. Me gusta tocar la batería. Respiramos hondo. Un traguito de agua. Y ya está. Bien. Habéis visto 3 técnicas de relajación totalmente diferentes. En común tienen que tienes que hacer una respiración profunda en algún momento, pero en el fondo estabas haciendo lo que comentábamos antes. Estás poniendo la atención en algo, en tu respiración, en la visualización, y luego estás haciendo una respiración profunda. ¿Bien? En la de los toques además estás añadiendo ese estímulo positivo, que es lo que me gusta hacer. Con lo que ya tienes todo para desbloquear y liberar emociones. Ya tenemos la herramienta. Perfecto. Bien, pues ahora viene el aviso. Muy importante. Esa es nuestra herramienta. Imate se sviđa mašina. Ja znaš što s tim radite. Ajde vam pokažem. Bravo. Bravo. Pero fijaos, Dobro, pregrijat će se. es un hombre que vale. I to si sve napravio Mira lo que ha što hecho. vremena kažeš. Es ruso. Bravo. Lo mismo. Bravo. La conclusión de este vídeo es: tienes una herramienta, bien, pero si además sabes usarla bien, es decir, la enchufas, vas a ir mucho más rápido. Bien, y esto es lo que pasa con las técnicas de relajación, que nos han vendido que simplemente son pues para relajarte un poquito, pero luego vas a estar igual de mal. Bien, pues no lo enchufes. La técnica de relajación es la base de todo, pero luego tienes que ser constante y tienes que saber cómo aplicarla para conseguir un objetivo. Bien, y ese es el problema, no nos han explicado ese proceso. Técnica de relajación no sabemos así. Todos los que hemos ido a yoga, pues la meditación y la respiración y que si me estiro por aquí, me estiro por allá. Si eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo aplicarlo específicamente para resolver un conflicto, un problema. Ahora hemos hecho una práctica, nos hemos centrado en una dolencia, hemos aplicado la relajación y va desapareciendo. ¿Vale? Luego, la misma herramienta aplicada de una manera eficiente consigue resultados mucho más profundos. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta es: cuando yo tengo un problema, ese problema no está solo. Ese problema está conectado a otro montón de emociones que enlazan con otro montón de situaciones de tu vida. ¿Vale? Y es por eso que tenemos que aplicar las técnicas de relajación muchas veces. No podemos pensar que es que yo con 5 años de verdad tuve un trauma porque me quedé solo en la playa y entonces es que no veía dónde estaban mis padres y me quedé bloqueado. Bien, eso es esto. Pero luego están todos los miedos que se disparaban en ese niño,
¿Qué es lo que temía si no apareciesen sus padres? Se iba a quedar solo, no iba a tener que comer, se iba a morir, ¿qué le iba a pasar? Son un montón de enlaces emocionales y hay que encontrarlos todos y soltar todas las emociones para sanar de verdad, porque si no, vale, aparentemente estás bien hoy, pero mañana se activará alguna de estas otras cosas y vuelve la emoción y entonces pensamos que no hemos hecho nada. Sí, has quitado lo que estaba por aquí, pero todo lo demás seguía. Tienes que hacer todo el proceso. Entonces, dependiendo de cómo usemos la herramienta, ¿qué vamos a conseguir? Si utilizamos la relajación sin ponernos un objetivo específico, puntualmente, como hemos hecho un poquito ahora, es simplemente una molestia, pues bueno, vamos a tener una relajación momentánea y ya está. Al cabo de 10 minutos, en cuanto venga alguien y me diga algo, otra vez disparado, ¿vale? Si soy constante como el hombre de la máquina, puedo llegar a rebajar mi estado emocional y equilibrarme bastante, ¿vale? Pero tengo que mantenerme haciendo eso siempre. En cuanto deje de hacerlo, las emociones pueden volver a activarse, ¿bien? Porque en el fondo no estoy resolviendo las cosas de verdad. Si me pongo un objetivo específico, entonces sí, voy a tener resultados rápidos y permanentes. Y el objetivo específico puede ser puntual, trabajar un síntoma que yo tenga. Puede ser que este síntoma lo amplíe y busque cuáles son los enlaces que tiene y entonces encuentre un problema y trabaje ese problema y entonces deja de afectarme. O incluso puedo ir más allá. Y es, cuando yo tengo un problema ahora, el problema no es lo que me está sucediendo ahora. El problema es cómo reacciono yo ante lo que sucede por toda la programación anterior que he vivido. Entonces, si quiero resolver de verdad eso, tengo que limpiar toda esa programación anterior. Ya no es una única situación, sino que son todas las que había antes, ¿vale? Bueno, en el fondo os estoy explicando todo esto para que cojamos la idea, ¿bien? Luego tenéis recursos en la web y tenéis vídeos para ampliar toda esta información y que lo veáis más despacito y con más ejemplos, ¿vale? Bien. Recalco de nuevo la parte de las emociones positivas, ¿bien? Lo de los bloqueos emocionales. Hay veces que simplemente con las técnicas de relajación básicas de atención y respiración no llega. Tienes que añadir la parte de las emociones positivas. Porque en ese caso, si la emoción es muy intensa, los lóbulos frontales, que son los que se encargan de manejar la atención, no funcionan. Luego no hay posibilidad de reaprendizaje, estás en trauma. Para salir del trauma necesitas sí o sí sentirte bien, sentir emociones positivas, porque en tu cerebro el placer y el miedo son antagonistas. Si se está activando continuamente el placer, se apaga el miedo, pero si se activa continuamente el miedo, se apaga el placer, ¿vale? Luego, en caso de trauma, necesitamos activar esas sensaciones placenteras muchas veces para que el miedo o la emoción traumática disminuya y al final ya podamos utilizar las técnicas de relajación normales, ¿vale? Bien, vamos a generar una herramienta que va a ser nuestro bote salvavidas. Es decir, vamos a asociar una palabra con una emoción positiva para que cada vez que digamos la palabra se dispare esa emoción automáticamente. ¿Bien? Con eso vamos a ser capaces de controlar estados emocionales cuando se vayan activando, cuando empiecen a dispararse. Si los controlamos ahí, pues entonces mantenemos nuestra capacidad de decisión, ¿vale? Y también esta palabra nos va a servir para trabajar esas situaciones traumáticas, las que tienen las emociones bloqueadas, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Para este ejercicio necesitamos, 1, elegir una palabra que sea neutra o positiva para nosotros, ¿bien? Pero que no sean nombres de personas, porque con las personas vivimos situaciones malas y buenas. Bien, entonces, palabras tipo playa, sol, nubes, montaña, nieve,
cosas así que me generen sensaciones positivas, ¿vale? Y elegimos una palabra, ¿de acuerdo? ¿Tenemos? Bien, lo siguiente es que vamos a intentar recordar el momento o más feliz de nuestra vida, o en el que estábamos más tranquilos, más en calma, con más confianza. ¿Bien? Algo que sea muy positivo para nosotros. Bien, supongo que ya lo tenéis. Vale, pues ahora vamos a hacer esa asociación. Y esa asociación se puede hacer porque es el sistema básico de aprendizaje del cerebro. Cuando dos cosas pasan juntas, las une. Ya está, ¿vale? Entonces, vais a cerrar los ojos y os vais a meter en ese recuerdo. En ese recuerdo positivo. Vais a recorrerlo, vais a dejaros llenar por él, ver lo que pasa. Y cuando empecéis a sentiros bien, vais a llevar la atención al cuerpo. Y vais a empezar a daros cuenta de qué cambia en vuestro cuerpo que os está haciendo sentir bien. Lo mismo, se relaja el pecho, el estómago se abre, tenemos menos tensión, puedo respirar mejor, tengo una sensación cálida en mi interior. Nos hacemos conscientes de qué ha cambiado en mi cuerpo que me está diciendo que me siento bien. Y cuando sea consciente, lo que hago es repetir en mi mente 3 veces mi palabra. La mía era batería, pues batería, batería, batería. Y ahora, para reforzar ese anclaje, lo que vamos a hacer es volver al recuerdo, pero esta vez vamos a ver los colores más brillantes. Lo vamos a ver todo con más luz, con un sonido totalmente claro, perfecto. Vamos incluso a oler lo que estaba a nuestro alrededor. Y vamos a notar en nuestra piel el tacto, el aire, todo lo que nos rodeaba. Y volvemos al cuerpo. ¿Qué ha cambiado en mi cuerpo para hacerme sentir todavía mejor? Y cuando lo identifico, vuelvo a repetir en mi mente 3 veces mi palabra. Y una última vez, para hacerlo todavía más intenso y que nuestra palabra sea lo más potente, volvemos a meternos dentro de nuestro personaje en ese momento. Lo estamos viviendo otra vez, ahora mismo. Estamos allí. Podemos movernos alrededor de ese espacio. Experimentarlo totalmente, con total intensidad. Y de nuevo llevo la atención a mi cuerpo y me doy cuenta de qué potente es esa sensación. Cómo me lo enseña mi cuerpo. Que esa sensación puede ser ya incluso casi más grande que el mismo. Y vuelvo a repetir en mi mente 3 veces mi palabra. Y para acabar, pienso en los 3 números de en medio de mi móvil o de mi teléfono fijo. Con eso lo que conseguimos es que ese aprendizaje, emoción, palabra, se quede bien cerrado, ¿vale? Y ahora nos queda ver qué tal lo hemos hecho. Bien. Ya os digo que esto puede depender. Si la situación no tenía emociones muy intensas, pues lo que vamos a asociar es la intensidad de lo que hubiera. ¿Bien? Si no me he podido centrar muy bien, pues tampoco puede que las emociones no sean tan intensas. Pero puedo repetir el ejercicio las veces que yo quiera. De hecho, tenéis un vídeo en YouTube, ¿vale?, para repetir el ejercicio, o sea que no tenéis ningún problema. Vale, si se ha hecho bien, ahora, solo con repetir la palabra en vuestra mente, el cuerpo tiene que cambiar. ¿Vale?
Tendría que aparecer la sensación que hemos anclado. Si lo hemos hecho a medias, lo que ocurre es que cuando repito la palabra en mi mente, aparece el recuerdo y luego siento la emoción. Eso es que no hemos llevado la atención al cuerpo, nos hemos quedado en la imagen. Y lo que buscamos es sentirlo en el cuerpo para que sea automático. Digo la palabra y mi cuerpo cambia. ¿Vale? Entonces tendría que volver a repetir el proceso para centrarme más en el cuerpo y que esa asociación quede mejor. ¿Vale? Pues ya tendríamos nuestro bote salvavidas. Con repetir nuestra palabra, nuestro cuerpo se siente bien. Incluso cuando empezamos a sentirnos mal, repetimos la palabra y empezamos a controlar esa sensación mala. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez tenemos esto, lo podemos utilizar para programarnos creencias positivas. ¿Qué es una creencia positiva? Una frase que viene con una emoción positiva. Si nosotros ya tenemos nuestra palabra anclada a una emoción positiva, si decimos una frase y luego repetimos nuestra palabra, estamos asociando la frase con una emoción positiva. ¿Bien? Y para mi mente, si las emociones son intensas, las frases son importantes. O sea que esta es una manera de, cuando tengo pensamientos negativos, interrumpir el bucle. Es decir, si tengo pensamientos que dicen que no valgo, yo puedo crear frases del estilo: puedo hacer lo que yo quiera, y lo anclo con mi palabra. Repito varias veces mi palabra para que coja fuerza: puedo conseguir lo que yo quiera. Lo anclo, y cuando se dispara el pensamiento negativo, como el cerebro siempre asocia, esa frase se va a activar también. Luego aparece una emoción positiva en mitad de un bucle negativo y tu mente va a decir: ¿y esto qué pinta aquí? Y para el bucle. Bien, y en ese momento recuperas el control y puedes seguir repitiendo tu palabra para bajar las emociones y que los pensamientos negativos paren. Bien. Si lo hacemos con profundidad, podemos crear un montón de frases positivas para que se activen muchas veces en nuestro cerebro y entonces nuestras sensaciones sean positivas mucho tiempo. ¿Vale? Tenéis una página también en la web que es Programar Creencias Positivas, en que os explican cómo hacer el anclaje, cómo hacer la programación para abordar cualquier problema de pensamientos negativos o lo que queráis conseguir. ¿Vale? No me detengo porque si no, no me da tiempo a acabar. Este es el seminario que os comentaba, que son 9 clases de 2 horas cada una. Lo podéis ir buscando en la web. Tenéis el del 2017, el del 18 lo estamos subiendo en estos meses, ¿vale? Bien, y ahora volviendo al tema de los niños interiores. Decíamos que los niños interiores se crean por situaciones que hemos vivido, que han sido traumáticas, el niño no ha podido procesarlas y se ha quedado congelada la emoción ahí. Vale. ¿Cómo trabajamos una situación traumática? Bien. Pues podemos imaginarnos que esa situación es como una película, o más bien, una escena de una película. En esa escena podemos tener varios picos emocionales y entonces lo que iríamos haciendo es imaginarnos que tenemos una pantalla delante de nosotros, tenemos un mando a distancia y podemos decirle a la película que empiece a moverse. En cuanto empiece a subir la emoción, apagamos la pantalla, nos vamos al cuerpo y empezamos a aplicar nuestras técnicas de relajación hasta que este pico lo llevemos a cero. Cuando lo hemos llevado a cero, volvemos a avanzar por la película hasta que empiece a subir otra vez la emoción. Paramos, volvemos al cuerpo, relajamos y ese es el proceso que hacemos continuamente hasta llegar al final de la película. Con eso hemos vaciado toda la carga emocional asociada a ese recuerdo. ¿Bien? Y nuestro niño empieza a integrarse con nosotros, ya no es un elemento separado. Bien, como ejemplo, en vez de coger cada uno de nosotros un recuerdo, porque puede ser intenso y si no tenemos la tranquilidad suficiente, pues pueden venir emociones así fuertes, vamos a trabajar con la niña, ya que la tenemos aquí. Bien. En el fondo va a ser el mismo proceso, pero como lo vamos a estar viendo en un vídeo, que podemos adelantar, retroceder, parar cuando queramos, pues ya está. Ya nos hacemos a la idea de cómo tenemos que trabajar cada uno de nuestros recuerdos, ¿vale?
Bien. Pues entonces, vamos allá. ¿Dónde tengo yo aquí el ratón? Aquí. Look at this adorable little girl banging on the glass. Brett finally saw her. Just figured, I'm gonna make this girl's night, right? Look, here's the problem with being the shortest kid around. That kid grabbed the first pop rock. Now look at her face. Look at this. Is that the sad? Vale. Al cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo esa cara en mi cuerpo? Aquí, aquí, en mis brazos, donde sea, da igual. Vale, pues ya nos olvidamos de esto. Bien. Y empezamos con la técnica que más nos haya gustado. Bien, yo voy a guiaros con la de los toques porque es la más visual, ¿de acuerdo? Y sería, aunque se me ha disparado una emoción al ver a la niña, bien, me gusta tocar la batería. Se me ha disparado una emoción al ver a la niña, me gusta tocar la batería. Se me ha disparado una emoción al ver a la niña, me gusta tocar la batería. Respiro hondo. Y me dejo mis 2 o 3 respiraciones. No nos queremos acelerar, pues, porque eso sería generar estrés y es ir en contra de la relajación, sintiendo cómo mi cuerpo descarga. Vale, vuelvo al cuerpo. Si yo tenía aquí la tensión, ¿la sigo teniendo? Sí. Me queda un poquito de tensión en la garganta, me gusta tocar la batería. Me queda un poquito de tensión en la garganta, me gusta tocar la batería. Me queda un poquito de tensión en la garganta, me gusta tocar la batería. Y respiramos hondo. Bien. Otro par de respiraciones, observando cómo se relaja el cuerpo. Y compruebo. ¿Tengo algo en la garganta? ¿No? ¿Ya estoy bien? Vale. Vuelvo a mirarla. ¿Qué se me activa esta vez? Puede que sea el mismo sitio, pero lo normal es que sea más suave, o puede que se haya ido a otro sitio. ¿Bien? Vale. De nuevo nos olvidamos de la niña, nos vamos al cuerpo. ¿Qué parte de mi cuerpo se ha tensado? Vale, pues puede ser, se me tensa la cabeza. Aunque se me tensa la cabeza, me gusta tocar la batería. Se me tensa la cabeza, me gusta tocar la batería. Se me tensa la cabeza, me gusta tocar la batería. Me doy ese tiempo. Compruebo cómo está la cabeza. Bueno, vamos a darle otra vuelta. Todavía queda un poco. Me gusta tocar la batería. Todavía queda un poquito. Me gusta tocar la batería. Todavía queda un poco. Me gusta tocar la batería. Bien. Vale. Volvemos al estímulo. ¿Qué ha cambiado? Bien, tendría que volver a identificar dónde está mi emoción y volver a liberar. Ya os digo que con este vídeo yo me he tirado 2 horas de liberar emociones. ¿Vale? ¿Qué significa? Que este vídeo me está enlazando con un montón de cargas emocionales de mi pasado. Pues aprovecho el vídeo. Es decir, puedo hacerlo con un recuerdo mío, o si tengo un vídeo como este estilo, mira, no sé qué recuerdo estaré tocando, pero esto para afuera, porque si no, me pasa una situación parecida y mi respuesta emocional va a ser esa. Si ya la vacío, lo que llegaré será a un estado de calma. Y cuando yo esté en calma, si me pasa esto en la realidad, y yo me acerco en calma a esa niña se contagia de mi calma. Y entonces se relaja. ¿Bien? Si yo me acerco a esa niña en el estado antes de las 2 horas de liberación, yo lo que le estoy transmitiendo es mi tensión emocional, que realimenta la suya. ¿Vale? Bien. Bueno, este vídeo es curioso porque tiene esta parte, pero el vídeo es más largo. Y es una de las cosas que deberíamos hacer con nuestros recuerdos. Cuando hayamos acabado con nuestro recuerdo y lo hayamos vaciado del todo,
Si queremos profundizar más, podemos exagerar qué es lo peor que podría haber pasado. Porque así estamos enlazando con esos miedos que están unidos. ¿Os acordáis del árbol ese? ¿Bien? Esos miedos que están alrededor de mi problema también me los tengo que quitar. Porque si no se pueden activar solos. Pues entonces aprovecho. Y este vídeo nos da la oportunidad de hacer eso. Porque tenemos una segunda parte. La niña ya ha perdido su disco. So Connolly comes back, and now that kid steals the bathroom. ¿Dónde está esto? ¿Será este? La pobre está ahí, le tiran otro disco otra vez. And now that kid steals the bathroom. Y se lo dan otra vez a otro niño. Esto es una exageración, ¿vale? En el vídeo real es que se producía así. Y entonces, no es una vez, son dos. ¿Cómo se queda esa niña? Bueno, lo mismo ahora nos vienen otras emociones diferentes, que como la injusticia. Pero ¿cómo le pueden hacer esto dos veces? No lo han visto. Bien, y son más emociones que podemos sacar. E incluso tenemos otro más. Va a buscar otro disco. Se lo lanza y se cae el disco. Se lo vuelve a lanzar y no lo lanza. Y otra vez la vuelve a pillar el padre. We're raising gentlemen or what? So Connolly's got to go back. Get a third bucket. He can rip that painted glass out and just hand it to her he would, which would have been nice because, what are we doing? Enfadada ella ya. Finally. Pero es que lo vuelve a coger el padre. Que ya le ha dado uno a uno y otro a otro. Como tenga más hijos. Bien. Todo eso son enlaces emocionales que podemos buscar. ¿Vale? Y esos enlaces son importantes porque cuando nuestro cerebro se pone a entrar en el drama, se va a todos esos enlaces, lo peor que pueda pasar. Luego tengo que desactivarlos todos para que no se meta en drama y que vea la realidad objetiva. ¿Vale? Bueno, os pongo el vídeo completo. Hey, that father orchestrated that because only the cute little girl was going to get it. He made sure all three of his kids got a fuck. But look at her though. Is that all worth it right there? Oh, my heart's melting now. Hey, that father orchestrated that because only the cute little girl was going to get it. He made sure all three of his kids got a fuck. But look at her though. Is that all? Bueno, ¿qué sensación os ha provocado esto? Ver el final feliz. Una sensación positiva, ¿no? Es como que todo ese drama que teníamos, ¿os acordabais que cuando se bloqueaba era inesperado, dramático, nadie lo entiende, no hay solución? Aquí acabas de ver la solución, luego tu cuerpo ¿qué hace? Se relaja, ¿vale? Luego, esto también es otro punto importante. Si queremos trabajar con niños, por ejemplo, situaciones de este estilo, todas las historias que les contemos deben acabar bien. Porque si las historias no acaban bien, lo que hacen es bloquear una carga emocional. ¿Bien? Con una historia. Que en el fondo un poco es... Se hacen así las cosas para manipular a los niños. Y para que, vale, yo te meto esta carga emocional y a partir de ahora vas a hacer lo que te haya contado. Pero eso, cuando son niños, que lo hacemos para que estén seguros, luego de mayores, seguimos sin atrevernos a hacer las cosas. ¿Bien? Porque se nos quedó la carga emocional. Y entonces de adultos, cuando no te atreves a hacer las cosas, no te atreves a avanzar en tu vida, ¿era tan bueno eso que hicimos de pequeños? Va a ser que no. ¿Bien?
Bueno, pues ya habéis visto cómo sería el proceso, ¿no? Os hacéis una idea de cómo trabajarlo con un recuerdo propio, ¿vale? Bien. Pues aquí tendríais un ejercicio para ir encontrando esos niños y sería ir respondiendo a estas preguntas en un papel, ¿no? ¿Qué sientes por los niños? ¿Te gustan? Bueno, pues unos sí, otros no. Vale, pues ¿cuáles son los que no te gustan? ¿Te gusta un tipo de niño más que otros? ¿Qué tipo de niño encuentras particularmente molesto? ¿Qué características tiene ese niño? ¿Cómo te sientes con respecto a la responsabilidad de los adultos al criar a los niños? ¿Tienes algún punto de vista particular sobre lo que debería o no hacerse con los niños? ¿Bien? Esto es para hacerlo despacio, ¿bien? Pero ahora pongo todas las preguntas simplemente para que se os revolucione un poco el cuerpillo, porque ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es ¿cómo encuentro a mis niños interiores? Quedaos con alguna de estas respuestas que os remuevan un poco, que os inquieten un poco, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar el boli y la hoja que tenéis por ahí y vamos a hacer un ejercicio que se llama la línea del tiempo. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a tener que poner una marquita en el borde de la hoja que sea el presente y otra marquita en el otro borde de la hoja que sea el momento del nacimiento. ¿Vale? Presente y nacimiento. Lo podéis colocar como queráis. Da igual que esté a la derecha uno y el otro a la izquierda. Bien, simplemente es eso. Una marquita, presente, trazáis una línea y en la otra marca ponéis el nacimiento. Bien. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien, pues entonces ahora ponemos el boli sobre el punto del presente, donde está la marca del presente. Cerramos los ojos y nos hacemos conscientes de esa sensación que hemos encontrado con las preguntas. La sensación física en mi cuerpo. ¿Bien? Me hago consciente de cómo es. Y ahora empiezo a mover lentamente el boli hacia la otra marca, hacia la marca de nacimiento. Con los ojos cerrados. ¿Bien? Si noto que la sensación cambia, cambiar es que suba, que baja, que desaparezca o que aparezca algo diferente, hago una marca. Y luego continúo avanzando o retrocediendo en el tiempo hasta el nacimiento. Y voy haciendo marcas cada vez que cambie la sensación. Bien. Puede ser que la sensación llegues al nacimiento y todavía siga. Bien. Y entonces te tendrías que ir a lo que vamos a contar después. Pero si habéis puesto marcas, podéis identificar más o menos si este es el presente y este es mi nacimiento. Pues por aquí está la mitad de mi vida, por aquí está un cuarto de mi vida. Pues puedo identificar más o menos la edad que tengo en cada una de esas marcas. Bien. Esas marcas serían los recuerdos en los que se fijan nuevas emociones a esa programación. Bien. Si tenéis marcas en la zona de la infancia, podéis poner el boli en esa zona, ¿bien? En esa marquita. Ponéis el boli, cerráis los ojos, tomáis 2 respiraciones.
Y luego imagináis que tenéis esa edad y os estáis mirando los pies. Y lo mismo podéis ver si estáis con zapatos o no. Y podéis ir levantando poco a poco la mirada y observar qué está pasando. Y no os olvidéis de que disponéis de una palabra mágica que si repetís en vuestra mente, las sensaciones que vengan de ese recuerdo empezarán a bajar. ¿Bien? Porque estaréis accediendo a uno de esos recuerdos que puede tener un niño interior. ¿Vale? Luego ya tenéis una técnica para encontrar desde el momento presente, simplemente haciéndote consciente de qué sensaciones físicas te presenta el momento actual, con qué niños interiores está enlazada esa reacción. Y vaciando esos recuerdos de los niños interiores, tengo el cambio en el momento presente. Empiezo a encontrarme muchísimo mejor, más calmado, vuelvo a recuperar el control. ¿Sí? ¿Vale? ¿Os ha resultado fácil? Bueno, si no, lo tendréis que practicar un poco más, ¿vale? Pero en el fondo es así de simple, es quedarte con tu sensación, mover el boli, ir poniendo marcas cuando cambien las cosas y ya está. Y luego en las marcas de más atrás, de más infancia, poner el boli y dejar que venga como el recuerdo de ese momento, ¿no? Lo mismo te vienen solo sensaciones o imágenes un poco sueltas, pero según vayas vaciando emoción, bien, tu cerebro va abriendo ese recuerdo y al final acaba presentándose con todos los detalles, ¿vale? Muy bien, pues vamos acabando. Lo que hemos hecho sería la primera parte, bien, el daros las herramientas básicas para empezar a generar cambios. Cuando queremos cambiar en profundidad, eliminar patrones muy enraizados de nuestra vida, tenemos que hacer un proceso un poquito más largo. ¿Bien? Nosotros nos hemos quedado aquí, en la película. Pero de la película tenemos un pasito más, que es identificar las emociones en las caras de los personajes de esa película. Y ahí sacamos más emociones que están ocultas. Si seguimos avanzando, tenemos la exageración, que era un poco lo que os proponía. ¿Qué es lo peor que puede pasar o lo que podría haber pasado en ese momento? Y eliminamos otro montón de emociones, otro montón de miedos. Si hablamos luego con los personajes, y nosotros somos uno de los personajes de esa situación, podemos preguntarnos por nuestras carencias. ¿Qué necesitas? Encontrar las carencias de esos niños y soltarlas, porque las carencias son emocionales. ¿Bien? Y aquí viene algo curioso. Una carencia emocional no significa que falte una emoción, significa que sobra esa sensación de carencia. ¿Bien? No tengo que taparla con nada, simplemente tengo que hacer consciente esa sensación de carencia y soltarla. ¿Vale? Esto choca un poco, pero probadlo, que ya veréis que es muy diferente. ¿Bien? Y por último tenemos un proceso para vaciar las culpas. Bien, cuando somos pequeños tenemos una mente mágica y nos pensamos que lo que nosotros imaginamos o deseamos puede ocurrir. Luego, si le decimos a mamá quiero que te mueras y le pasa algo, se cae, se nos queda una culpa tremenda de que hemos sido nosotros los que hemos provocado eso. Bien, ese tipo de culpas se nos quedan y luego ya no somos capaces de actuar, porque pueden pasar cosas muy malas. Bien. Luego también está este procedimiento para encontrar esas culpas y vaciarlas, ¿vale? Pero está aquí, paso sexto. Bien, porque esto es bastante fuerte si se hace de primeras, ¿vale? Y por último lo que haríamos sería integrar ese niño dentro de nosotros para que viva sin conflictos. Bien, ya no es una parte separada, es parte de mí y estamos felices. Bien.
Bueno, pues este sería el proceso con un recuerdo. Con cada recuerdo habría que hacer esto. ¿Vale? La cosa es que, como os decía antes, los sucesos vienen programados. Yo reacciono de una manera específica en un momento dado porque he tenido vivencias anteriores que me han programado. Eso en nuestra vida lo tenemos más o menos claro, ¿no? Porque decimos, sí, pues desde que nazco hasta los 3 años, pues claro, se está formando casi el niño, ahí es súper impactante todo lo que le pasa, pues de los 13 años hasta los 6 también, de los 6 a los 12 ya un poquito menos, pero también es importante, ¿bien? Pero es que resulta que en la gestación el niño también está desarrollando su sistema nervioso y también está incorporando tensiones emocionales. Ahí nuestra sociedad es un desastre porque lo que tendría que pasar es que toda mujer embarazada tenía que ser lo más cuidado de una sociedad, porque va a traer a un bebé y tiene que venir lo mejor posible. ¿Bien? Vale. Una vez conocemos cómo se vacían las emociones, tampoco es tan importante que no se haga, porque lo puedo hacer yo después. ¿Bien? Todo lo que yo haya vivido en mi gestación malo, si lo trato, lo descargo. Y mi niño, como está enlazado conmigo, viendo en mi cuerpo toda esa emocionalidad que ya no está, también lo descarga. ¿Bien? Aquí tenemos esa ventaja. Trabaja uno y trabaja por todo el equipo. ¿Bien? Pero hay que hacerlo. Y ahora también sabemos que también traemos estructura heredada. Es decir, no solo lo que vivimos en la gestación y tal, sino lo que han vivido nuestros antepasados también se puede guardar en los genes y pasárselo a generaciones siguientes. Entonces, hay momentos en los que toca romper y decir, si mi abuelo tuvo una quiebra, mi padre tuvo una quiebra y yo tengo un negocio, pues lo suyo es que vaya limpiando toda la herencia de quiebras, porque si no, a ver qué me va a pasar a mí. Bien. O sea que ahí también tenemos que tener en cuenta toda esta programación que nos afecta en nuestra vida si queremos salir de esos patrones que nos arrastran. ¿Vale? Muy bien, pues nada, ya acabamos. Lo que os propongo para hacer consciente todos esos patrones y que podamos cambiarlos es llevar un diario, que es lo que llamamos el cuaderno de paz. En ese diario vamos apuntando pues lo que nos va pasando, pues cómo hemos dormido, qué sueños hemos tenido, con qué síntomas físicos nos levantamos, qué enfermedades tenemos activas en este momento, qué estado anímico, y luego voy apuntando todas las situaciones que me pasan a lo largo del día que me incomodan, con personas, con pensamientos que yo tenga, ¿vale? Y vamos haciendo un análisis de eso, un análisis emocional, es decir, ¿qué siento cuando llega mi jefe y me echa la bronca sin tener razón? O cuando pierdo el autobús. ¿Eh? Voy apuntando todo ese tipo de cosas y esas emociones luego, si utilizo la línea del tiempo, puedo ir encontrando toda la programación. Y entonces vaciar la programación pues, con las técnicas que hemos visto. Luego, si combinamos todo esto, tenemos la herramienta completa para cambiar todo en nuestra vida. Pero hay que ponerse. ¿Vale? Bueno, y ya de regalo, pues si queréis cosas para los niños, bien, explicarles lo que yo os he explicado, pues lo mismo es como que me estás hablando, pues podemos hacerlo de otra manera. Y una de las técnicas es usar dibujos. Cuando un niño tiene un problema, muchas veces le cuesta hablar de él, pero que te haga un dibujo sobre el problema, pues tampoco es tan importante. ¿Bien? En el dibujo se va a reflejar toda la emocionalidad que tiene ese niño con respecto al problema, y lo sabemos. Porque hay dibujos que dices, madre mía, lo que estará pasando que me ha dibujado aquí. ¿Vale? Pues lo siguiente es coger al niño y decirle, venga, vamos a cambiar este dibujo y lo vamos a hacer lo más divertido que podamos. Y le empezamos a poner bigotes y caras y lo que se nos ocurra para que sea absurdo, y el niño acabe riéndose o acabe suspirando y cambiando su estado. ¿Bien? Esto en los niños funciona muy bien y muy rápido porque ellos se enlazan emocionalmente mucho. ¿Bien? Luego,
hacer este proceso varias veces, decir, venga, pues ahora que ya es divertido, vamos a hacer otro dibujo sobre el problema. Y el siguiente dibujo será mucho más suave. Si lo volvemos a modificar y le volvemos a poner cosas divertidas, estamos consiguiendo que las emociones se descarguen y haciéndolo un poquito en bucle, bien, logramos rebajar el problema. Y exactamente igual que con los dibujos, lo podemos hacer con los cuentos. Nos podemos inventar una historia con el niño sobre un personaje que le pasa. Cuando le preguntamos al niño qué le puede pasar, pues lo más normal es que encaje lo que le pasa a él. Bien. Y entonces elaboramos una historia mágica en la que siempre las cosas acaban bien, ¿vale? Y podemos aprovechar para hacer conscientes las emociones en esa historia y enseñar las técnicas mágicas para sentirse bien. Bien, la visualización a los niños les funciona genial. Respirar, les dices hínchate como un globo y lo sueltan enseguida. Bien. Luego, estos son maneras de trabajar las partes emocionales sin generar un drama alrededor, como vamos a hablar. No hace falta. Vamos a contar un cuento, vamos a hacer algo divertido que además nos ayude a soltar todo eso y a que te quedes bien. ¿Vale? Tenéis esto explicado más en detalle en unas páginas en la web, y también tenéis los vídeos, que es Educación Emocional en Primaria. Son 2 sesiones con las técnicas y con niños de colegio, pues practicando con ellas. ¿Vale? Bueno, ya me callo, se acaba todo esto para que vayáis a ver el fútbol, los que les guste. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna duda es el momento de preguntar. Nada, os he dejado sin palabras. Dime. Sí. Has hablado en algún momento de los ansiolíticos que tienen las ratas, ¿no? Para... Sí, el efecto que tienen los ansiolíticos, sí. Es una sustancia, ¿no? Algo químico que se administra. Se trata de esto. Sí. Pero yo quiero preguntar, en la vida práctica, ¿hay cosas que podrían funcionar como un ansiolítico para la mente humana? Sí, claro. A ver, tenemos un montón de drogas farmacéuticas que funcionan como ansiolíticos, es decir, cortan como ese enlace emoción-cuerpo o mente, ¿no? Aunque tú tengas estrés, no eres consciente de ello, ¿vale? Y, a ver, su uso en casos graves, con una tensión emocional que no es controlable, pues tiene su lógica. Pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos. Es decir, sobre todo hablo de, por ejemplo, sí, cuando un niño utiliza mucho los aparatos digitales, sí, puede funcionar como un ansiolítico, quitarle la empatía hacia los humanos. Vale, bien. No es el problema de en qué vuelcas tu atención. ¿Bien? Da exactamente igual que sea un ordenador, la consola, un aparato digital, o que te dediques a pintar todo el día. No es importante. ¿Bien? Todo eso son técnicas de focalización de la atención que apagan la emoción y por lo tanto no soy consciente de ella. Es como si me tiro todo el día meditando. Bien, pues aparentemente estaré bien, pero todos los traumas emocionales internos son los mismos y los sigo manteniendo en mí. Bien, mientras no haga el proceso de activarlos y soltar, siguen siendo los mismos. Entonces, está claro que en la sociedad que vivimos, que estamos viviendo con muchísima tensión emocional, cada uno busca su solución. Lo que pasa que luego, no sé si un poco de manera hipócrita o por falta de conocimiento, hay soluciones que las vemos bien y hay otras soluciones que no las vemos bien, ¿no? Es decir, que el niño esté liado con su jueguito del ordenador no está bien porque podría hacer otras cosas. Pero si el niño hace dibujos continuamente, bueno, pues lo mismo se vale pintor y sirve para algo, ¿no? Ponemos ese juicio cuando en el fondo están intentando huir de la realidad en los dos estados. ¿Bien? Y nosotros también lo hacemos, ¿no? Cuando nos liamos en aquello que nos gusta para olvidarnos de otra cosa, pues es nuestra herramienta de supervivencia, ¿vale? Pero si ya nos enseñan otro tipo de herramientas que podemos utilizar que nos generan cambios más profundos y permanentes, pues entonces la cuestión es decidir, ¿no?
quiero apagar esto y simplemente no ser consciente, o me pongo a cambiarlo y así no tengo que preocuparme por ello. ¿Te he respondido? Sí. Vale, gracias. Pues, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿cómo pasa que yo Este. Nada, es de un amigo que me regaló la camiseta y me resulta muy graciosa y me la pongo de vez en cuando. Cuando me preguntaste que si tiene algún sentido, algo gracioso o algo. ¿Algo gracioso? Sí. Pues no sé, algo gracioso tendrá, sí, pero no sé exactamente. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y acabamos. Gracias.